Buenos días a todas y a todos, bienvenidos a un encuentro más de diálogos fiscales, como siempre muy contentos de estar aquí con ustedes y por supuesto en esta mañana de viernes, siempre un espacio donde podamos platicar sanamente, donde podamos discutir de temas de vanguardia en la materia fiscal o la materia tributaria. Y en esta ocasión, pues realmente estamos de manteles largos, mi querido Pepe Gómez Cotero y su servidor, porque tenemos un programa de lujo que esperamos que les va a encantar a todos ustedes. Estamos seguros que así será, con invitadas espectaculares. En esta ocasión contamos con la participación desde Colombia de la doctora Lucy Cruz de Quiñones, desde Argentina con la doctora Agustina O'Donnell, por México la doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero, y en esta ocasión además pues tenemos una moderadora invitada que es la que se encargará de llevar el diálogo fiscal en esta ocasión, nuestra queridísima doctora Patricia López López. Sin más, bienvenidos a todos a estos diálogos fiscales con derecho fiscal y equidad de género. Pepe, adelante. Muchas gracias, Luis José. Muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. De verdad, como señala Luis José, estamos muy orgullosos y muy honrados de tener a todas nuestras panelistas esta mañana, particularmente que nos van a permitir reflexionar sobre temas que están ahí en el cotidiano y que de repente pues no reflexionamos sobre ellos. Y pues sin más, Pati, te cedo el uso de la palabra y muchas gracias nuevamente y muy honrados con su participación. Adelante, Pati. Tu micro, Pati. Pati, tu micro. Muy buenos días a todos, desde luego agradecidos con IntelliJuris y por supuesto con mis queridos amigos Luis José y Pepe Gómez Cotero. Y más que, como dijo hace un inicio Luis José, de manteles largos. Tenemos a grandes personalidades de Latinoamérica que nos obsequian grandes puntos de vista y sobre todo el elemento del trabajo del derecho fiscal con perspectiva de género. Ha sido un tema variado desde el tax pink, los productos de higiene femenina, justicia de mujeres, violencia, no discriminación, educación y género, la parte de los incentivos para las mujeres que cuidan hijos, el teletrabajo y sus implicaciones, el género por cuestión biológica que subyace como un elemento fundamental a partir del cual comentaremos diversos casos, apoyo y protección a grupos vulnerables, caso de mujeres indígenas, mujeres adultas, etcétera. Inició todo esto un elemento del llamado tax pink, nosotros lo podemos ver como el impuesto rosa y como se le ha dado en llamar, que se le denomina una discrepancia en la fijación de tarifas y precios de los artículos para mujeres y hombres, y es un asunto que además de discriminatorio afecta a la economía, como en el caso de quienes iniciaron parte de esta corriente en Estados Unidos y de todos los países. La investigación que se hizo hacia 2014 en Estados Unidos imponía, ¿verdad?, una discriminación entre aquellos productos que iban dirigidos a mujeres con un promedio de 25% más costo o más caro, que es respecto al que se fijaba para otros casos. Ejemplos tenemos muchos, sin embargo, ello llevó a una investigación que señaló diferencias de impuestos, como ya lo he dicho, en caso de ropa, y que se basaba básicamente en género y que puede ser obviamente visto así un elemento que lleva a que el Estado tenga que tener alguna intervención. Hay un tema también de política fiscal que no debe discriminar, pues los consumidores, en el caso del estudio que se hizo primigeniamente hacia 2014, estadounidenses, soportan una carga de una política que va obviamente basada en, primero en costos y posteriormente en impuestos. Sin embargo, aquí nos vamos a dirigir a los casos de productos de higiene femenina en esa corriente del tax pink, ¿verdad? Pero por otro lado, advertiremos los casos que han tenido gran influencia en diferentes países de América Latina. Desde luego, vamos a tener en este caso una sentencia relevante
que será tratada, ¿verdad?, en el caso de Colombia, donde el Tribunal Constitucional determinó una violación al principio de igualdad y acto posterior, ¿verdad?, otros países de América Latina, habiendo sido referente a aquel fallo, han volteado a ver esos casos. México no quedó aparte, ¿verdad? Tenemos unas modificaciones para el ejercicio fiscal 2022 llevado prácticamente en el caso del impuesto al valor agregado a la tasa cero con el impacto que sabemos a partir del año pasado. Este es una presentación general de los temas que serán abordados por expertas y grandes conocedoras desde la perspectiva de los juzgadores en América Latina. Sean bienvenidos todos y abrimos la discusión dándole el uso de la palabra con todo nuestro respeto y admiración a la doctora Agustina O'Donnell. Si fuere tan amable, doctora, por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi agradecimiento por estar aquí invitada a participar de este panel. Me encanta la expresión de manteles largos, la voy a hacer propia. Yo tengo mucho cariño por México, he tenido oportunidad de visitarlo en algunas oportunidades. Conozco grandes tributaristas y grandes tributaristas con perspectiva de género, y ahora estoy conociendo a nuevas y eso me enriquece mucho además. Ustedes tienen allí a la magistrada Zulema Mosri, ¿no?, que es nosotros acá en el Tribunal Fiscal donde estamos, o donde estoy yo ahora ejerciendo funciones, tomamos mucho la Comisión de Igualdad de Género, que algunas de las cosas que ella ha hecho en esa comisión. Mismo modo, bueno, Gabriela Granados, que creo que forma parte, ¿no?, de la academia de ustedes, así que bueno, es para mí un verdadero honor estar compartiendo, y les agradezco mucho la invitación a Pepe a través de la academia, y hablando para abogados, abogadas de allí de México, de estos temas que claramente han pasado a estar en agenda, y estoy convencida, ¿no?, más que por moda, por necesidad, ¿no? Creo que un poco la pandemia y la crisis, ¿no?, sistémica del COVID puso entre otros temas, muy en agenda esto de la desigualdad de las mujeres, y sobre todo de este fenómeno que creo que es muy propio de América, Latinoamérica, y de fenómeno lamentable de los países del centro, ¿no?, de América, que todos compartimos, que es el de la feminización de la pobreza, ¿no? Y cómo a las mujeres la carga tributaria, a pesar de que claramente hay una igualdad formal, es decir, en las leyes, creo que muchos nos hemos formado con el principio de igualdad, y cuando uno lee las leyes, me refiero a las leyes, las resoluciones, nuestro sistema normativo, nunca encontramos ahí, por lo menos en países democráticos y en las últimas décadas, no encontramos ahí una desigualdad, ¿no? Ahí estamos todos representados. Sin embargo, la desigualdad sí se da en la aplicación de esas leyes, ¿no? Esto que ahora se escucha más, esto de que las normas tributarias no son neutrales, ¿no?, al género, ¿no?, que no es lo mismo a lo mejor una tasa del 21%, siendo lo que hablabas recién como introducción, ¿no?, a este tema, que son los famosos impuestos al consumo o impuestos al valor agregado. En mi país se llama impuesto al valor agregado a los productos de higiene menstrual, que en mi país siguen siendo el 21%. Hay muchos proyectos de ley que no han tenido todavía sanción. Pero bueno, yo siempre, la otra vez en las reuniones previas les comentaba que yo creo que es un poco el tema que ha puesto un poco en debate, ¿no?, o ha instalado también esto de que, bueno, que en el sistema tributario también tiene que estar contemplada, ¿no?, la situación de algunos consumos en las tres manifestaciones de capacidad contributiva, ¿no?, en el consumo, en la renta y en el patrimonio. Posiblemente haya que hacer una revisión exhaustiva de las normas tributarias, no buscando la desigualdad escrita o la discriminación escrita, sino esos famosos sesgos esos sesgos ocultos, ¿no?, o esos sesgos que aparecen no tanto en la letra, sino en la aplicación de las normas. Creo que ese es un trabajo en el que ya está, perdón la redundancia, trabajando la academia, se están haciendo
trabajos desde las políticas públicas, ¿no? Buscando de qué manera se puede contribuir esencialmente a alivianar esa carga fiscal en esas poblaciones que ya están en ese fenómeno de la feminización de la pobreza, y fundamentalmente ver la forma de que las mujeres ingresen al mercado laboral formal, ¿no? Yo creo que acá lo que nos reúne, básicamente, y vuelvo a lo que puso muy en evidencia, si se quiere, la crisis sistémica COVID, es eso, ¿no? Es cómo afectó en mayor medida a la mujer, porque no estaba en el mercado formal, porque tenía menos ingresos, tenía menos ahorros, tenía menos patrimonio para hacer frente a esa gran crisis que requería estar preparada para afrontarla, ¿no? Eso creo que fue lo que quedó muy en evidencia. No quiero ocupar más tiempo sé que después va a venir un rico debate de ping-pong, le decimos aquí, nos compartimos expresiones, pero creo que la importancia de la tributación en los productos de higiene menstrual, que ha hecho Colombia ha hecho un enorme camino con sus fallos de la Corte Suprema y bueno, también en Europa, ¿no? Ha habido mucho recorrido ya que tenemos que seguir, es que puso en adelante esta importancia de detenernos en las leyes tributarias para ver si hay que detenerse justamente, ¿no? Y lo mismo es en los fallos, ¿no? En la justicia. O sea, ser neutral a veces es discriminar, es no ser justo también, ¿no? Si uno no discrimina si es un hombre y es una mujer sobre quien está fallando o sobre quien está aplicando un gravamen, esa neutralidad a veces lo que hace es mantener una injusticia o mantener una discriminación. Y eso es lo que creo que hay que empezar a cambiar en nuestra cabeza. Y lo difícil, ¿no? Porque va un poco contra la forma que por ahí nos hemos formado, inclusive, ¿no? En nuestras facultades. Bueno, pero es un desafío, ¿no? Así que bueno, voy a dejar la palabra al resto para no... Y quedo a la espera de comentarios. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos este primer planteamiento en el que toca los principios de igualdad dentro de las diversas facetas que tienen las constituciones y ya nos hace el anuncio para ver ese gran fallo en el caso de Colombia. Y retomo una frase que usted usa, que es: nada refleja más fielmente a una nación que su sistema fiscal. En tanto, la sociedad puede ser evaluada mejor justamente examinando los sujetos que trata a impuestos, sobre qué cosas recaen estas y cómo es que los gravámenes son establecidos, son recaudados y son gastados. Muchísimas gracias y damos el uso de la palabra. Y como hace un momento dijo, de manteles largos con la doctora Lucy Cruz de Quiñones. Muchísimas gracias por Colombia, que nos pueda obsequiar estos comentarios en relación a los temas. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los asistentes por la atención que puedan merecer estos comentarios que yo quiero hacer sobre la jurisprudencia tal vez de vanguardia que ha tenido nuestra Corte Constitucional sobre el tema de los impuestos y el género, que se ha suscitado en medio de una gran controversia. No ha sido tan pacífica la recepción de esas sentencias luminares, la 117 del 2018 y la 291 del 2021, la primera sobre productos de higiene femenina, particularmente las toallas y productos para la menstruación, y la siguiente para las copas. Y no ha sido fácil porque entra en tensión, como ya lo ha dicho muy bien nuestra colega de Argentina, entra en tensión con principios que teníamos como muy pacíficos o muy entendidos, como una igualdad en sentido horizontal, los impuestos son neutrales, este no es un tema de impuestos, teníamos unos sesgos tal vez, y digo teníamos porque en nuestro instituto, en nuestra academia de jurisprudencia, en todas partes siempre las luchas
tanto de las activistas feministas como de las teóricas de género, se encaminaban más a la participación política, a los derechos de la mujer, a la igualdad salarial, a romper aquellos techos de cristal, tantas luchas que han sido fructíferas, algunas muy de hecho y otras que han sido llevadas a tribunales o a la doctrina. En cambio, en el tema tributario, teniendo un principio básico de igualdad que descansa en capacidad contributiva, lo que hizo esta sentencia, la primera, fue resignificar la capacidad contributiva y decir, no, es que capacidad contributiva no es solamente un asunto patrimonial. Acá no estamos juzgando si todos los que consumen, y era muy difícil también en impuestos al consumo, porque ustedes saben que impuestos indirectos son generales y después vamos a hablar un poco del IVA, pero era muy difícil romper con esos paradigmas tributarios tradicionales, llevaban más de un siglo, las obras sobre el hecho imponible, acá todavía citamos todo el tiempo a Dino Harash y a los teóricos alemanes de principios del siglo pasado, de manera que la lucha por la igualdad había sido distinta, no discriminación en relación con capacidad contributiva. Ahora la Corte dice, no, es que lo que hay que reentender, lo que hay que repensar es la capacidad contributiva, porque la capacidad contributiva de género está afectada por otras variables, la variable biológica, y hace un discurso lindísimo atado a las convenciones de derechos humanos para entender que somos distintas, que las mujeres somos distintas y que además no sé cuántos días de nuestra vida hemos pasado con los ciclos biológicos, sobre todo en la edad fértil. Entonces, son asuntos biológicos que hay que proteger, hay que entender, y la legislación tiene que considerar esa capacidad contributiva. Son artículos de primera necesidad, pero no son de primera necesidad para todos, de manera que esa acreditación que hace la sentencia en estos primeros numerales hace pensar, hace reflexionar sobre el derecho de la igualdad material de las mujeres, ¿no? Entonces, no son todos los artículos de primera necesidad. Aquí hay un asunto de discriminación indirecta o interseccional. Hay un conjunto de reglas reiteradas en esas providencias anteriores, pero acá estamos viendo una excesiva carga impositiva, entre otras cosas, para las más pobres, que además no tienen la capacidad de adquirir y de los artículos que les hacen enfrentar con higiene y con normalidad un asunto que debería ser más llevadero. Entonces viola los derechos a la igualdad y a la salud de las mujeres. Entonces ya se sale del esquema típicamente tributario del primer planteamiento para llegar a decir es que el tema constitucional de un impuesto o la noción constitucional de un tributo no es solamente en los principios clásicos o no haya su respuesta en los principios clásicos de capacidad contributiva y de igualdad, sino también que vamos a ver la igualdad desde otra perspectiva, la salud de las mujeres y cómo se está afectando. Al final, las sentencias dicen que son bienes insustituibles y eso es como una segunda parte del planteamiento teórico que está muy bien construido. A mí me parece que la doctora Ortiz logró plasmar un equilibrio entre las distintas vertientes que confluyen en esa sentencia. Entonces, primero, todo este tema tributario, igualdad, capacidad contributiva, para luego decir, pero es que son bienes insustituibles para las mujeres
en edad fértil, ¿no? Para el manejo de la menstruación, controla el riesgo de salud y sobre todo, como les digo, precisamente para aquellas de baja capacidad impositiva, de baja capacidad económica. Entonces, bueno, tiene la sentencia una cantidad de elementos. Yo los invito a leerla porque nos enseña muchas cosas. Es una sentencia muy larga, la primera, la segunda un poco más discreta porque se refiere al modelo de la primera, pero yo sacaría como por efectos del tiempo conclusiones diciendo que fue relevante, fue importante este análisis de género para las políticas que se diseñan tanto en los tributos como en el gasto público. Yo hasta hace muy poco siempre sostuve que en la vertiente del gasto público hallaban mejor sentido los subsidios para adquirir productos de higiene básica, y en muchos países ustedes saben que el IVA es muy general y se instituye un demogrante o un subsidio para los deciles de ingresos más bajos. Entonces, pues esa era una solución que tiene unos 15 años, está vigente en Japón, en muchos países adelantados en donde la gente puede pagar el IVA sobre drogas, sobre libros, sobre productos de higiene, y luego el Estado por el gasto público le reembolsa o le subsidia la adquisición de ese tipo de productos. Esa es otra solución, la solución por la vertiente del gasto público. Y con eso, pues no se cuestiona o no se discute si un impuesto al consumo que es general y que según Fernando Sabater es perfecto, es porque cubre a todos los artículos, a todos los productores y a todos los consumidores, con alícuotas distintas. Eso sí, pues una alícuota baja, una alícuota promedio y una alícuota alta, por lo menos, para diferenciar una cierta progresividad respecto a la capacidad contributiva. Entonces, con ese planteamiento de otros países, que no lo trae la sentencia, por supuesto, pero era lo que discutíamos antes, lo discutíamos, yo creo que hace unos 15 o 20 años, desde el año 2000 teníamos muchos planteamientos de cómo resolver estos problemas de género y de pobreza, de desigualdad. Estábamos como con muchos problemas porque obviamente no es solo el problema de las mujeres, es el problema de los alimentos, es el problema de las personas de tercera edad, es el problema del cuidado de los adultos mayores de más de 75 años, algunos necesitan pañales, tienen incontinencias, son otras cosas y son hombres o mujeres. Entonces, ¿cómo los gravamos o los desgravamos en impuestos de consumo? Pues habíamos dicho, los gravamos y sencillamente hacemos la compensación a través de un demogrante o de un subsidio. Eso lo propuso hará unos 5 años el ministro Carrasquilla y le fue pésimo. Salieron todas las personas a las calles y hubo una revuelta acá en Colombia que es recurrente sobre cualquier cosa y más sobre los impuestos. Entonces, esa idea quedó en el tintero. Lo que nos dice la sentencia es sencillamente son exentos. Es como la reacción más clara antes de que discutir la política pública que nunca se pudo llevar a cabo en relación con el presupuesto y el gasto público. Esto es una condición biológica y tenemos que responder a una condición generalizada para las mujeres. Todavía la Corte no tiene por qué ocuparse, obviamente, de la política presupuestal general. Eso le toca al legislador, de manera que el legislador no ha dicho qué va a hacer con las otras inequidades y con las otras problemáticas que tienen que ver con los débiles. Así que el asunto no está resuelto, pero sí es un paso importante
para esta lucha y para comprender que los impuestos, a través de los impuestos, podemos desarrollar políticas públicas de equidad que van más allá del clasicismo de capacidad contributiva patrimonial. Acá la capacidad contributiva tiene que ver también con la posición individual, con el contexto en que se vive, con las necesidades. Yo voy a parar aquí porque si no, acá, claro, tardaría una hora. No, doctora, no. La escuchamos con todo el placer y con todo el conocimiento de esa gran sentencia que tenemos como un parteaguas para América Latina, porque ya como había dicho, México no lo ve desde la perspectiva de haber sido juzgado, sino el legislador hizo modificación con un tema diferente al que usted aborda en el caso de la exención y que me gustó mucho también en la parte de los subsidios, pero no olvidemos la tendencia actual de disminuir los gastos fiscales observados por la CEPAL y por los organismos internacionales como la OCDE. Entonces ahí tenemos un freno que lo vamos a disfrutar en un momento más que regresemos para poder incidir con ello y darle el uso de la palabra a nuestra querida magistrada Paula García Villegas, que además digo es una eminencia y un cariño de siempre que le tengo. Así que muchísimas gracias, Pau, por estar aquí. En Galanas también. Al contrario, muchas gracias y es un placer escucharlas, a la doctora Agustina, a la doctora Lucy, a ti, Patti, y gracias por la invitación igualmente, doctor Gómez Cotero y doctor Béjar Rivera. A mí me parece que son temas muy complejos desde el punto de vista legal. Primero, hablarlo ahorita en abril 21, ¿no? Empezando por ese tema. Normalmente quiero hacer un punto importante, que el tema de género llega a la agenda mundial el 8 de marzo. Y después del 8 de marzo nadie habla del tema de género. Entonces, a mí me gusta mucho que tengamos... En México son 8:31 ahorita, que estemos tocando un tema de género justamente en una fecha distinta al 8 de marzo. Y esto es importante porque no debemos olvidar que el tema de género es en todo el año, todos los días, sobre todo en la materia fiscal, que es una de las materias más difíciles en términos de género por dos variantes. La primera de cómo se puede abordar la igualdad y no discriminación por condición biológica en relación con el derecho fiscal. Para mí es muy clara, son las dos vertientes, ya sea por el punto de los impuestos, de la cuestión impositiva, o por el aspecto de las deducciones. Tratándose de las deducciones, los temas que traigo para abordar, que sí son por condición biológica y por condición de cómo se entiende la mujer en su feminidad, por ejemplo, es la incidencia cada vez creciente del cáncer de mama. En el caso de México tenemos límites a las deducciones por cuestión de gastos médicos, y esos límites de deducciones no se deberían de dar cuando hay una reconstrucción de mama derivada de un cáncer de mama, a las mujeres que tienen un porcentaje mucho mayor que el que tienen los hombres. Y esta tendría que ser una reforma legislativa, lo ha dicho la doctora Patti. En el caso de México hemos avanzado más en las políticas legislativas en materia de género, en cuestiones de derecho administrativo y sobre todo fiscal. No ha sido a través de las sentencias, tampoco de políticas públicas, pero sí de políticas legislativas con la cuestión de las personas menstruantes. Sin embargo, falta mucho. Y el tema fiscal siempre tiene que ver con el presupuesto. Nunca hay suficiente presupuesto para el gasto público que se tiene, y más en países latinoamericanos, en donde las asimetrías que tenemos en la distribución del ingreso es muy marcada, y las asimetrías también que tenemos en las propias sociedades dentro de la pobreza tienen rostro de mujer, no tengo duda, y tienen rostro de mujer
por cuestiones y condiciones biológicas. El gasto, que de por sí el ingreso que tiene una mujer es menor al de los hombres proporcionalmente hablando, el gasto que tiene una mujer en los sectores más bajos, en los sectores de pobreza, por cuestión biológica, como los productos femeninos, es un gasto que no alcanza dado el ingreso que se tiene. Y aquí ya lo han comentado previamente, la feminización de la pobreza. Y voy a tocar ese aspecto. Nada más lo comento para visibilizar que ha sido a través de políticas legislativas, en el caso de México, en donde se ha visibilizado esta cuestión impositiva por condición biológica, tratándose de los productos femeninos de la persona menstruante. Sin embargo, falta mucho todavía y muchos otros temas. El tema de la reconstrucción de mamas derivado del cáncer de mama, pues es un tema que tiene que ver con la condición biológica, con cómo se percibe la mujer en relación con su cuerpo y la importancia que es no por una cuestión de una cirugía estética, como a veces se ve, sino por una cuestión de reconstrucción del cuerpo femenino y de la identidad femenina. Por eso la propuesta que tengo en este aspecto es una deducción en el impuesto sobre la renta, en la ley del impuesto sobre la renta, de la totalidad del gasto médico con el cirujano o la cirujana estética en la reconstrucción de mama, tratándose de un cáncer de mama. En ocasiones me dicen, ¿y cómo se prueba? Se prueba claramente el cáncer de mama también con el expediente clínico, y la reconstrucción de mama que tenga que ver con una doble mastectomía o una mastectomía de uno de los senos, pues claramente es una cuestión que tiene que ver con la feminidad. Y el otro aspecto que ya lo comentó también la doctora Lucy, que a mí me preocupa mucho, normalmente me preocupan, doctora, los sectores en situación de vulnerabilidad. Esa ha sido la tendencia que he tenido como juzgadora, con una enorme preocupación por las personas, los justiciables y las justiciables que no tienen voz, de sectores marginados. Y me preocupa la mujer adulta mayor, que ha sido también la abandonada en la lucha de género por las propias feministas. Se ha tratado mucho cuestiones, en ocasiones también son temas recurrentes sobre los que ya se ha avanzado. En el derecho fiscal son temas novedosos sobre los que no se ha avanzado. Y esto es un discurso nuevo que tenemos que tener las feministas, y no un discurso recurrente sobre cuestiones en las que ya se ha alcanzado, falta, pero ya se ha alcanzado un gran camino y se ha recorrido un gran camino. Cuestiones de igualdad y no discriminación, la cuestión de género en relación con el acceso al empoderamiento de la mujer en el mercado laboral. Se discrimina ciertamente por estratos sociales, sin embargo, las jóvenes tienen una visión totalmente de cómo abordar cuestiones de igualdad y no discriminación, de distintos tipos de violencia, y la sensibilidad y abordaje de estos temas son diferenciados en función al año de nacimiento y a la generación en la que pertenezcan. Para las mujeres adultas mayores, hablar de las cuestiones de incontinencia es una cuestión de pudor y no se habla porque las generaciones van cambiando. De manera que tenemos que empujar otras generaciones los temas para las adultas mayores, porque ellas, por cuestión de adultez mayor, de la generación a la que pertenecen y de pudor, como ellas toman estos temas, nunca van a pedir y nunca van a levantar la voz. Pero estamos nosotras para hacerlo. Y yo creo que uno de los temas, tratándose de deducciones también, es, vía deducción, pero más bien vía quitar los impuestos, es de los productos que se requieren para la incontinencia femenina de las adultas mayores. El piso pélvico de una adulta mayor después de parir es totalmente distinto al piso pélvico de un hombre adulto mayor.
Desde luego, la incontinencia se da para hombres y mujeres adultos mayores, personas adultas mayores, pero con una incidencia mucho más fuerte de un piso pélvico que a veces se desgarra con los partos, y hay desgarros de tercero, de cuarto grado, que ya la incontinencia se tiene inclusive desde los 30 o 40 años de edad. Entonces, sí, mi propuesta es muy clara en el sentido de la deducción de la tasa cero a los productos que se requieran para la incontinencia femenina de adultas mayores, que insisto, Pati, ellas nunca van a levantar la voz porque estos temas para ellas son cuestión de tabú y de la intimidad, inclusive en el hogar. Ni siquiera se hablan. ¿Perdón? Vergonzoso, algo que no se expresa y que, como lo dice, se ve con mucho pudor, ¿verdad? Pau, muchísimas gracias. Gracias. Por tiempo nada más paso el micrófono y regresamos porque nos has dejado en el concepto de ampliar los canales de participación, porque dices esto se ha hecho a través de medidas legislativas y reflejas perfectamente bien en qué situación estamos. Llegamos por medidas legislativas, no por políticas públicas y no por fallos de los tribunales. Por lo tanto, resulta imperioso que la justicia alcance ese elemento insoslayable en el orden de acercar el debate a la sociedad civil, como tú lo dices, de alzar la voz por quien no lo hace y profundizar en el perfil democrático para ir avanzando estos temas, sino también por el camino legislativo abrir la brecha para los tribunales constitucionales. Pau, nos has dejado muchos temas, pero ahorita regresamos, vamos con la doctora Agustina O'Donnell para que de favor nos regale este tipo de políticas públicas que se han establecido en su país, en Argentina. Pau, nos dejas con muchos temas ahorita. Sí, bueno, doctora. Sí, súper interesante escucharlas. A mí lo que me deja esto, pensaba mientras escuchaba y tomaba algunas notas, es la importancia de la perspectiva de género, ¿no? Tanto en la justicia como en esa visión de género, ¿no? Un poco atado a lo que antes hablamos de la no neutralidad, ¿no? Cuando alguien escribe una ley, y si no está pensando, ¿no?, en los destinatarios de esa ley, y me refiero cuando graba y cuando desgraba también, ¿no? Porque ese fenómeno también de la feminización de la pobreza, hay algo bueno que está ahora también como de los nuevos paradigmas. Uno es el de la perspectiva de género en los diferentes ámbitos, inclusive en el ámbito privado también, ¿no?, que será motivo de alguna otra reunión, pero que es el del acceso a la información, ¿no? Entonces algo también que hoy hay, me parece, en todos los países, es hay muchas estadísticas, hay muchos datos, ¿no?, que permite también esta adopción de políticas públicas y también de elaboración de proyectos de ley que están fundados, ¿no?, que tienen un respaldo en X cantidad de mujeres, como en elaboración de esos proyectos que tienen destinatarias concretas porque hay una necesidad concreta, ¿no?, para cubrir y para atajar. Y algo que también he estado acá, por lo menos muy medido, ¿no?, en Argentina, por diferentes organizaciones estatales y privadas, es que a la feminización de la pobreza le corresponde también la masculinización de la riqueza, ¿no? O sea, como dos fenómenos, en los deciles más bajos estamos sobre representadas las mujeres y también en los deciles más altos, ¿no?, en los que más ganan, están sobre representados, ¿no?, los hombres. Y eso tiene mucho impacto, ¿no?, en las leyes tributarias. Acá, por ejemplo, en el impuesto a la renta, ¿no?, de personas humanas, que ha habido en Argentina diferentes reformas con el sentido de aumentar la base imponible, ¿no?, con el objeto de que sean cada vez menos personas humanas las que tributen el impuesto a la renta, con la idea de hacerlo más progresivo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en ese impuesto somos el 25%, ¿no? O sea, del 100% de las personas humanas, solamente el 25% son mujeres. Y esa misma relación se da en los impuestos patrimoniales, que nosotros tenemos, ¿no?, impuestos patrimoniales a personas humanas, ¿no? Entonces, claro, eso que es un fenómeno de la realidad que se da porque, bueno, las mujeres accedemos menos a los puestos de trabajo y accedemos menos a los puestos de trabajo mejor remunerados,
por ende no estamos en esos deciles que tributan aquellos gravámenes que buscan atrapar capacidades contributivas, ¿no? más elevadas, por supuesto. Pero también a mí lo que me parece indicativo, más de eso, es que todas las exenciones, beneficios de grabaciones, alícuotas reducidas, digamos, todo lo que son las medidas de política tributaria, que a veces uno recorre, ¿no? Saco la ley de impuesto al valor agregado porque es como un capítulo aparte, ¿no? Es la más dolorosa esa ley también, pero tiene como un tratamiento, me parece, diferente. Pero digamos, cuando uno va leyendo muchos de esos beneficios, exenciones, digamos, esos tratamientos diferenciados, la verdad que en las mujeres estamos totalmente subrepresentadas. O sea, somos muy pocas las mujeres que podemos decir, esta exención me representa, la voy a usar. Realmente esto no quiere decir que a mí me parece que lo primero que hay que hacer es ser consciente de eso, ¿no? O sea, cuando no tenemos mucho para festejar, para usar, ¿no? Porque realmente es una representación muy escasa, ¿no? Quizás eso está en la importancia de esto de que haya más paridad en los congresos, y por ahí eso, digamos, en las cámaras de que sancionan las leyes, quizás eso no sea suficiente, sino que hace falta, por ejemplo, la visión como la de Paula, decir, bueno, a ver, ¿dónde está la necesidad de ese grupo de mujeres que no alzan la voz, pero que les vendría bien esto, que se tome esto, porque, bueno, pues todo afecta en definitiva, su proyecto de vida, ¿no? Porque en definitiva hablamos mucho de eso, ¿no? De poder llevar un proyecto de vida. Y eso para mí, y con esto termino, acá, perdón, yendo a la pregunta concreta, acá desde hace unos años hay paridad en el Congreso, digamos, hay paridad obligada, ¿no? En el Congreso. Creo que México en eso ha dado pasos gigantados, por lo menos es lo que conozco de la literatura. Acá venimos un poco más lento, pero venimos en ese camino. Y sí, se han sancionado algunas leyes teniendo en cuenta esta idea de introducir sobre todo algunos beneficios tendientes a que el sector privado contrate más mujeres, ¿no? En el sentido, por ejemplo, que hay las deducciones, por ejemplo, les digo algunas de los últimos años, ¿no? Que tienen que ver con la agenda de género y con lo que hablamos. Por ejemplo, la deducción de honorarios en el directorio, la deducción es mayor si se contrata a una mujer. La diferencia no es abismal, con lo cual no es un gran beneficio, esa es la crítica. Es chiquita, es decir, no impacta en gran medida en el bolsillo del empresariado, pero a mí me parece que en un punto es simbólica y es una primera entrada a esta idea de no dar por sentado la neutralidad de la ley tributaria, ¿no? Y después hay diferentes beneficios que tienen que ver con el régimen de seguridad social, ¿no? Digamos, los pagos a la nómina, que tienen que ver con lo mismo. Quien incorpore una persona a su nómina y esa persona es mujer, bueno, goza, es decir, los beneficios son al empleador, ¿no? O a la empleadora, pero el beneficio está dado por incorporar una mujer a la empresa, ¿no? Por esto de que en definitiva de esa manera se garantiza el ingreso al empleo formal, ¿no? Que me parece que es lo que el Estado, entre otras medidas, puede contribuir es en eso, ¿no? En que las mujeres sean contratadas para que tengan su ingreso y a partir de eso tengan su seguro de salud y puedan tener también, ¿no? Porque la mujer desocupada en la edad activa es también una mujer sin jubilación, al menos en su edad pasiva, ¿no? O sea, es una mujer sin posibilidad de tener una pensión cuando llega a esa tercera edad o esa edad cuando ya es mayor. Entonces, bueno, seguramente hay otra mujer que la cuide en ese momento. Pero bueno, ese es también un problema aquí en nuestro país, ¿no? Mujeres que se han dedicado a cuidar hijos, nietos, sin remuneración, que se encuentran ya en edad ya más grandes y no tienen un ingreso para ser ellas mismas independientes, ¿no? Y bueno, y esto en un punto también asociado a los altos niveles de violencia. Creo que en esto los tres países que estamos aquí compartimos
lamentablemente rankings muy altos, ¿no? Índices y encabezamos rankings cada uno altísimos de violencia femenina, o sea, de feminicidios. Y por lo menos aquí en Argentina también la Corte Suprema lleva una estadística, porque ahí se hacen gran parte de las denuncias por violencia, tiene una oficina de violencia contra la mujer. Y a mí, bueno, cuando las veo, hace informes muy periódicos, y siempre me llama la atención que la violencia económica tiene un alto porcentaje, ¿no? O sea, cuando ellos se encuadran, bueno, qué tipo de violencia sufre esa mujer que va a denunciar. Y la violencia económica siempre tiene un porcentaje elevado, digamos, la limitación de recursos, ¿no? O la apropiación de los recursos. Quizá le pegue a dos aspectos, ¿no, doctora? El hecho de que tenga menos salarios en muchos de los casos y afronte un gasto más grande por dar respuesta a esas necesidades biológicas, lo que tendría que considerarse desde el diseño propio de la norma, ¿no? No sé si esté de acuerdo. Y este punto quisiera de favor la doctora Lucy nos dijera qué medidas de política pública ha tomado Colombia ya lejos de la sentencia, porque entiendo que el avance de ustedes, y así lo hemos planteado, provino de los órganos jurisdiccionales, en este caso de la Corte, en ese gran fallo que ha servido para América Latina como un referente, pero que también la doctora Agustina, en un artículo que leí de ella por ahí, ¿verdad?, decía que eso, pese al gran avance de Colombia, pues ellos todavía traían una tasa del 21%. Sin embargo, para América sigue siendo ese referente desde el punto de vista del fallo de los órganos jurisdiccionales. ¿Esto ha influenciado, doctora, desde algún punto de vista ahora en las políticas públicas, digamos, ya desde el legislador, que nos pudiera comentar? Sí, nosotros incluso desde antes del fallo de IVA, nosotros también denominamos impuesto al valor agregado o al valor añadido. Antes de ese fallo y desde 2003 teníamos algunos elementos de incentivo, pero en los directos. En la ley misma de impuesto de renta tenemos incentivos para los empleadores que ocupen mujeres y más las que han sufrido violencia. Las que han sufrido violencia doméstica tienen el doble de la deducción para el empleador. Luego el empleador está tentado o animado a contratar este tipo de personas en situación de violencia doméstica o de agresiones, en fin. Tenemos también otros incentivos en materia de impuestos de renta, pero no hemos avanzado mucho y en eso hemos escrito y hemos predicado algo sobre el cuidado. Pues la economía del cuidado no se tiene en cuenta en el impuesto de renta, y tanto Patricia como Paula y Agustina han mencionado la importancia de considerar a la mujer mayor que normalmente se ocupa o la mujer de mediana edad que se ocupa de sus padres, que están ya en edades en que no laboran, y incluso sufre desmedro en su capacidad contributiva porque tiene que dedicar su tiempo al cuidado del adulto mayor, personas a su cargo de más de 75 años. Hemos puesto, por ejemplo, la ley española sí que tiene una deducción para personas a cargo de más de 75 años. Nosotros no lo hemos logrado. O sea, se ha discutido mucho, pero como por parte de la OCDE, y también lo has mencionado, la tendencia es a quitar todos los beneficios y deducciones, que incluso ya no las llaman minoraciones, que correspondan a capacidad contributiva y a necesidades de redistribuir, sino que son gasto, renuncia del Estado a conseguir recursos, y así los catalogan. Incluso nosotros cuantificamos
todo lo de el efecto del fallo como si fuera un gasto por el lado, gastos por el lado tributario porque son deducciones, aunque no tenga un flujo de egreso del presupuesto, se considera una partida de renuncia de ingreso. Entonces, ha sido muy difícil tratar de incorporar deducciones a los impuestos directos por todas las políticas de cuidado y también en la edad fértil del cuidado de niños menores, porque como esa economía no se cuenta en cambio, es muy gracioso a veces leer a los tecnócratas de la OCDE y del Fondo Monetario, que sí, que todo lo traducen en números, pero eso sí, la economía del cuidado no tiene números, el trabajo en casa no tiene números, eso no se remunera, no es invisible. Entonces, eso es verdaderamente chocante, es algo que tenemos todavía pendiente desde hace muchos años. Ya les digo que desde 2003 teníamos un grupo abierto para ese tipo de políticas del cuidado, y pues no solamente con apoyo en toda la teoría filosófica de Martha Nussbaum, Dulfo, en fin, tanta literatura que hay para apoyarse en la política de cuidado, y no hemos tenido realmente ninguna respuesta legislativa. Acá se ha ido construyendo mucha cosa a golpe de sentencia. Entonces, una perspectiva completamente diferente, ¿verdad? Como nos decía Paula, el avance desde la perspectiva legislativa, y entonces contrasta también que en los países de América Latina las decisiones son tomadas desde elementos distintos, o sea, por fallos como el caso que nos mencionan ustedes, aun cuando ya había desde 2003 perspectivas de políticas públicas, pero en otros países pues se avanza, como dice don César García Novoa, a golpe de sentencias, ¿verdad? Y no esperaríamos que fuera a golpe de sentencias, sino por esa concientización que comentábamos hace un momento con Paula, en el sentido, ¿verdad?, de que sea la sociedad civil y ella nos regale, por favor, ahorita ese planteamiento desde el Estado con la gran sensibilidad que la caracteriza para hacer visibles a quienes no son visibles. ¿Qué tendríamos en ese caso, Pau? Sí, a mí me preocupa mucho en realidad, porque sí hubo esta política legislativa, pero en realidad falta sensibilidad social, inclusive en la contratación, y en este segundo segmento lo que quiero decir, de las mujeres, sobre todo de aquellas mujeres que no tuvieron ese acceso al mercado laboral formal, que comentaba en el segmento pasado, es cuestión generacional. No me preocupan ya en la actualidad tanto las jóvenes, siento que los 3 pilares sobre los que luchamos las feministas se abrió buen camino y dejamos una herencia adecuada, hasta nos superaron ahorita, que es el de la vida libre de violencias, lo tienen ya muy internalizado, la vida en la participación pública, en la toma de decisiones, igualmente el acceso al mercado laboral y el principio de igualdad y no discriminación en el ámbito privado y público, de erradicar roles y estereotipos de género, que son los 3 grandes o 4 grandes rubros, porque la participación política también que hemos luchado las feministas se ha heredado bien, la estafeta se ha pasado adecuadamente, pero hay un silencio y una falta de comprensión por parte de, en este tema que quiero tocar, por parte de la parte patronal, por parte de la parte que emplea a mujeres, que no sean este sector, porque no podemos esperar a que las mujeres ahorita que tienen internalizados los derechos y la perspectiva de género y el feminismo propiamente dicho, que son de la generación de la 4ª ola feminista de 2018, que ha sido una de las olas más grandes, lleguen a ser mujeres con una situación de menopausia o de climaterio. ¿Qué vamos a hacer ahorita por aquellas mujeres que no pudieron tener acceso al mercado laboral como sí lo tienen las mujeres jóvenes y que quieren tener una vida libre de violencia que se empieza por la autonomía económica y financiera? Entonces, allí es donde, desde mi óptica, tenemos que trabajar el feminismo en una forma sectorizada por las mujeres. Es decir,
sectorizada a la mujer adulta mayor, sectorizada a la mujer en adulta media que ingresa al mercado laboral y que está comenzando el climaterio o que ya está, o la menopausia o climaterio, habrá que ver bien la terminología, y que ya el empleador no le da autorización de ir al médico por condición nuevamente biológica. Entonces, no voy a contratar una mujer adulta de adultez media o adultez mayor, y están en un círculo de violencia en donde estos ejes rectores del feminismo, que es una vida libre de los distintos tipos de violencia. Uno, una vida con empoderamiento laboral y participación en los puestos de decisión, tanto en términos laborales como en términos de políticos, de decisión en las determinaciones públicas, de política pública. Y tres, la erradicación de roles y estereotipos de género, en ellas no ha permeado. Entonces, mi propuesta aquí también, ahora es en el ámbito laboral, que claro que todo pega en la cuestión impositiva, roza con la cuestión impositiva. Es una política de incentivos en materia laboral para la contratación de mujeres en edad media y en edad adulta mayor, y que se les dé autorización a aquellas que requieran salidas médicas, como se hizo ya la propuesta, está la iniciativa, no le he dado seguimiento a ver si ya pasó o no, pero la mujer menstruante, si tiene algún tipo de problema por una menstruación dolorosa, que se les den las salidas en el ámbito laboral y que no sea un descuento del día por no asistir. Lo mismo con la mujer en menopausia o climaterio, que se les puedan dar las salidas en su trabajo y que no haya un descuento. Entonces, a mí me parece eso de la mayor importancia. Pau, en este punto justo hay una pregunta, la abro a todas las participantes, pero quizá tenga este tinte. El público nos regala una pregunta de Rigoberto Romero Cortina. ¿Consideran que nuestros legislativos toman en cuenta como parte fundamental los derechos humanos en la salvaguarda hacia la mujer en temas laborales? Lo abro, sería para que las tres pudieran en el ámbito de sus países poder referir esto, si se consideran los derechos humanos en la salvaguardia hacia los temas de la mujer en temas laborales. No, desde luego que no, y en forma diferenciada tampoco, que mi propuesta es que se haga sectorizada. La vida de la mujer desde luego, hay una autonomía regresiva, igual que sucede con los hombres, sin duda alguna, pero es muy particular la forma como va en términos biológicos, como va envejeciendo la mujer derivado de varios puntos. Uno, de los roles y estereotipos de género. Dos, de la generación a la que perteneció. Tres, la propia biología femenina de adultez mayor es distinta a la masculina. Y yo creo que mi propuesta, Patti, es justamente esa. Y no tengo problema y duda que en un futuro esta cuarta ola de mujeres feministas de 2018, que son muy fuertes, van a llegar a estos temas. Pero ¿por qué no adelantarlos ahorita? ¿Por qué hacer invisibilizar a las mujeres que en este momento requieren de políticas legislativas laborales sectorizadas por cuestión generacional? Y en mi última intervención, ahorita ya cedo el uso de la palabra, pero será a la mujer indígena y a la mujer campesina, dirigido a los productos que ellas venden y cómo ingresar al mercado laboral propiamente los productos de artesanía que ellas tienen. Y este segundo segmento es dirigido a ellas, Patti, a la mujer en menopausia, a la mujer en climaterio, que accedan al mercado laboral a través de incentivos al patrón y que las salidas al médico por cuestión biológica no sean un descuento o una carga. Hay que empezar a sensibilizar socialmente, legislativamente, en políticas públicas y sin duda alguna también en el Poder Judicial. Muchísimas gracias, Pau.
pues dejo abierta la pregunta para que con este perfil que hace referencia a las representaciones que tenemos el honor de tener por Colombia y Argentina, si en sus países los legislativos tomaran en cuenta como parte fundamental los derechos humanos en salvaguarda hacia la mujer en temas laborales. Doctora Lucy, ¿alguna opinión en este caso? Sí, bueno, en general el legislador no está muy preocupado sobre los derechos humanos de la mujer. Sin embargo, actualmente nosotros tenemos un proyecto de ley que cursa en el Parlamento, en el Congreso, que otorga un día de incapacidad por ciclo a la mujer en edad fértil. El proyecto ha sido discutido, pero más para incrementar las decisiones, porque sería muy poco y siempre igual proteger a las mujeres jóvenes, a las mujeres en edad fértil, porque habría que adicionar precisamente lo que siempre hemos dicho: las mujeres menopáusicas, las mujeres adultas mayores tienen terapias de piso pélvico, hay que salir un día sí, un día no, a esos controles, a esos ejercicios, y también tendrían derecho a algún tipo de licencia. Pues obviamente hay mucha oposición porque implica que el sistema de protección social gasta en asumir esas licencias, esos dineros, y no el empleador, sino las ARLs, y eso significa gasto público. Entonces, pues no sé en qué va a terminar la ley, pero sí hay iniciativas. Esta es una iniciativa de una feminista que está en el Parlamento, y lo único, como les digo, es que es solamente para mujeres jóvenes, y ya hay propuestas de adición. En temas laborales, no recuerdo que se esté tramitando ninguna otra cosa interesante para mujeres. Muchísimas gracias, doctora. Y doctora Agustina, pero tenemos otra que no quisiera y va un poquito ligada, nos dice Morales Flores, en México, bueno, esta es para México, pero la hacemos también en el caso extensivo Argentina, en cuestión de aspectos laborales, que va ligada a la anterior. No podemos aún ver esa equidad laboral entre mujeres y hombres, sobre todo en comunidades. Aquí habla de los niveles subnacionales, municipios, y preguntan las panelistas cuál sería una propuesta laboral para disminuir esa brecha. Bueno, yo quería agregar algo en relación a las mujeres mayores a las brillantes exposiciones de mis colegas, que es algo que yo veo mucho en los expedientes de mi tribunal, que veo algo como increyendo. Aquí hay muchos expedientes que tienen que ver con lo que aquí denominamos la facturación apócrifa, es decir, empresas que se crean al único efecto de generar una facturación para que otros empresas disminuyan la carga fiscal, ¿no? Creo que es un flagelo que hay en Argentina, en Chile no, en México también, pues inclusive hay medidas tomadas al respecto, ¿no? En relación a que es un problema, digamos, de la región, ¿no? Y lo que veo es el fenómeno del uso de mujeres mayores para ser presidentas y accionistas de estas empresas, ¿no? O sea, cómo aparecen estas mujeres mayores pobres o sin ingresos, pero muchas veces la administración tributaria las va a buscar, ¿no? Le llama la atención que aparezca una persona mayor, una mujer, digamos, se dan diferentes interseccionalidades, ¿no? Persona-mujer, a veces es migrante también, debo decir, pero digamos, es mujer, es mayor y además es migrante, y aparece como presidente de una sociedad anónima que factura millones de pesos. Cuando la va a buscar a su domicilio, esta presidenta de esta superempresa es muchas veces un domicilio en un lugar bastante sencillo, por no decir un asentamiento, como le llamamos aquí, ¿no? Entonces, como estas mujeres son falsas presidentas, falsas accionistas, que en realidad lo hacen por necesidad, ¿no? Esto aparecen muchas mujeres, y aparecen muchas mujeres mayores, por eso quería agregar que no creo que sea ni por deporte ni por hobby, sino que es básicamente por necesidad, porque no tienen plata en los bolsillos. Y este es un tema de la criminalidad económica, de cómo participan las mujeres
en estos fenómenos de la criminalidad económica, ¿no? Que no son las evasoras, ¿no? El evasor en general es un perfil diferente, ¿no? Sino que son mujeres instrumentos. Y bueno, tiene un poco que ver con nuestros fenómenos de la feminización de la pobreza, muchas veces son sustento de hogares, ¿no? Hogares donde hay muchos niños. Sí, hay que cubrir necesidades, ¿no? Exactamente. Y ello, pues se entiende un compromiso que adquieren pese a que se esté denostando la persona y sea utilizada, ¿no? Y a lo mejor con conciencia o sin conciencia, ¿no? Que eso lo vuelve... Bueno, no hay tantas opciones, ¿no? Cuando uno ve, pero bueno, es un fenómeno que yo creo que tenemos que estar atentos también, ¿no? Porque son mujeres que terminan delinquiendo sin saberlo, sin quererlo o sin opciones, ¿no? Básicamente. Sí. Y en cuanto a las políticas, no sé, creo que uno siempre mira lo que se puede hacer con mujeres, pero a la neutralidad también se llega tomando decisiones respecto a los hombres, ¿no? Creo que ahí hay que mirar un poquito lo que hace Europa con las licencias de paternidad también, ¿no? No han llegado a la igualdad del 100%, por una ¿no? Esa es una realidad, ¿no? También yo creo que de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que pretende hacerlo extensivo también a los hombres, que en este caso pues también va en abono de la igualdad, que tanto tenemos que hacer eco de ella, ¿no? Para que realmente se visibilice en los dos aspectos. Sí. No quiero dejar pasar, doctora, porque el doctor Rubén Azorey pone aquí que las felicita y les manda, digo, se tuvo que retirar, pero lo hago extensivo porque si no quedaría en el chat y no lo verían, para la doctora Agustina O'Donnell. Gran jurista. Lucy Cruz de Quiñones, y hace referencia al doctor Rubén Azorey, un referente para toda América Latina en materia de tributaria. No lo quise dejar pasar ni obviar porque, bueno, tengo que estar pendiente. Muchas gracias. Mi Pau, ¿algún otro elemento que quisieras abordar desde esta perspectiva con la pregunta que nos hacía la compañera Verónica en el sentido del público que refiere, ¿verdad? ¿Cuál sería una propuesta para disminuir esta brecha? Retomándolo un poquito. Sí, un poco la cuestión legislativa, sí quisiera decir algo. Tenemos la ley general, varias leyes de las mujeres, sobra decirlas aquí. Se ha tratado de hacer mucho. También sería injusto de mi parte decir que no se ha avanzado nada en términos legislativos y en términos, desde luego, también de la justicia en cuestión de género. Tenemos un micrositio en la página web de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, en donde se puede ver todo lo que se ha avanzado en perspectiva de género. En cuestiones laborales se ha avanzado mucho, pero ha sido básicamente dirigido a la mujer joven, a la mujer en edad fértil, a la mujer en edad reproductiva, y de adultez mayor ha sido más tímido, más tibia la jurisprudencia. También en cuestiones legislativas, ahí está el punto, Patti. Y yo pido eso. Se ha avanzado, sí, les puedo después, doctora Lucy y Agustina, con mucho gusto pasar las últimas reformas legislativas y los últimos criterios jurisprudenciales, pero todavía hace falta mucho, Patti. En cuestiones fiscales, creo que es romper un paradigma. La cuestión del gasto público siempre estará presente, nunca habrá suficiente dinero para hacer frente a las necesidades de un país. Sobre todo vivimos tiempos complejos, vivimos tiempos y aguas turbulentas en donde la cuestión climática está poniendo un peso ya muy serio en la sobrevivencia y en el futuro de los seres humanos y del propio planeta Tierra. Entonces, paralelamente a esta problemática climática, tenemos la otra problemática de la igualdad y no discriminación y de los temas de género. Y ya son demasiados frentes abiertos. Quizá valga la pena, Patti, hacer en cuestión de género para adultez mayor y mujer indígena y campesina un alto y decir, o se aborda ahorita o nunca va a llegar, porque los problemas de gasto público para hacer frente a una crisis climática, para hacer frente a una sobrepoblación mundial, para hacer frente a los... Hay demasiados problemas en el mundo en este momento, y uno más es este que se ha quedado a través de los años rezagado para cierto sector de las mujeres. Entonces, sí quiero dejar esta reflexión, Patti, de la enorme preocupación que tengo
por los temas de las mujeres adultas y adultas mayores. En las Entonces, tres políticas públicas. Uno de las propuestas a nivel legislativo, porque bueno, aprovechemos ese elemento, ha habido puntos de acuerdo, creo que lo mencioné y si no lo digo en el caso del Senado, también para impulsar desde la perspectiva de las competencias de la Profeco, también los casos, ¿verdad? De todo el elemento de los productos que van dirigidos, y van dirigidos, tú lo habías mencionado en algún caso, desde las niñas, hay una gran diferencia en precio cuando algo va dirigido a una niña y cuando va dirigido a un niño. Y quizá eso se abra la brecha para que llegue hasta el concepto de las adultas mayores y sobre todo tomar la voz por parte de los legisladores. Creo que aprovechemos este foro, ese llamado a nuestros legisladores para visibilizar a las mujeres en las edades maduras. Doctora, ¿algún elemento desde la perspectiva legislativa antes que hagamos una ronda para un elemento conclusivo? Porque bueno, el tiempo es nuestro enemigo y parecía de 1 hora y media, los temas son harto ricos, harto vastos, con bastantes propuestas, entonces un elemento desde el punto de vista legislativo que pueda tener doctora Lucy, luego doctora Agustina y después vamos a una ronda de conclusión. Nosotros, además de los temas fiscales con perspectiva de género, tenemos ahora muchísimas iniciativas y eso habrá que abonar a esta etapa política de distribución de tierra a los indígenas, pero en general, no a la mujer indígena en particular, a los indígenas en general. Las adjudicaciones que se priorizan hoy día son para indígenas, afrodescendientes y campesinos, de manera que otros perfiles de ciudadanos blancos o latinos o no tienen mucha protección, digamos, en este gobierno, porque se ha pensado que el rezago ancestral y la discriminación sí ha estado hacia estos colectivos. Entonces, en eso sí tenemos toda suerte de leyes. La reforma agraria nueva va dirigida preferencialmente a los indígenas, a recuperar sus reservas y como les digo, no es con perspectiva de género, pero sí de comunidades tradicionalmente marginadas. ¿Y qué más tenemos en la agenda legislativa que haya estado? Sí, comunidades, no solamente con acceso a tierras nuevas, adjudicaciones, son 7 millones de hectáreas que se van a adjudicar y con procedimientos expeditos, muy rápido, en menos de 6 meses. Vamos a ver cómo resulta, porque de todas maneras también tiene mucha oposición de sectores tradicionales. Perfecto, doctora. Y doctora Agustina, ¿algún caso también que implique, digo, a lo mejor un tratamiento a clases más desprotegidas, no solamente por perspectiva de género, pero que tengan esa coyuntura de incidencia en las que haya esas políticas en Argentina que vayan dirigidas a ese cambio sustancial o retomando los casos que nos pone la magistrada Paula en el sentido de tomar esos grupos vulnerables, las mujeres en condiciones que requieran esa ayuda por parte del Estado? Bueno, acá también se imaginan que con nuestra Pampa, la mujer rural, la mujer campesina es un factor clave en nuestra economía y está totalmente invisibilizada, ¿no? O sea, la mujer ha sido... estoy hablando de historia, ¿no? Históricamente relegada al ámbito interno, creo que eso es una nota común a toda nuestra región. Si ya lo llevamos a la historia mundial, habrá que hacer un revisionismo de eso, que no va a ser en este foro seguramente. Pero bueno, la mujer hoy sigue siendo, con todos los cambios y con un montón de cosas buenas que han sucedido y seguirán pasando por estas nuevas generaciones, sigue siendo una mujer que es la que trabaja la tierra y da a comer a los chanchos, a los animales, sigue siendo una mujer reservada al ámbito interno. Muchas veces es la mujer dueña de la tierra porque la ha heredado, porque la ha comprado con sus ahorros y sus dineros.
Sin embargo, acá se da un fenómeno muy, muy particular, que debe ser quizás común a todos nosotros, que la mujer no tiene, su tierra no la tiene inscripta a su nombre. Es decir, ella es dueña de esa tierra, pero no está inscripta en el registro de comercio, o sea, en el registro de la propiedad, ¿no? O sea, no tiene los papeles, digamos, a su nombre, fenómenos que, bueno, que no tienen que ver mucho con el acceso de la mujer a la justicia, ¿no? Otro problema a los servicios, bueno, que hay diferentes organizaciones estatales y de la sociedad civil trabajando, pero que no son suficientes o no llegan a tiempo, o diferentes factores que tienen que ver todavía con una sociedad muy patriarcal, ¿no? Eso por un lado, es decir, la mujer como dueña de la tierra, la mujer trabajándola, pero que no se refleja luego, digo porque tampoco se refleja luego en el ámbito impositivo, ¿no? Es una mujer que está en informalidad, es una mujer que no tributa cuando debería tributar, y es una mujer que debería pagar ser sujeto de los impuestos patrimoniales, y no lo es porque ni siquiera tiene eso a su nombre, ¿no? Eso después es apropiado por otra persona, puede ser un familiar o no, o quedar en la nada. Pero en general es apropiado por otra persona, ¿no? Doctora, y un tema que quedaría ahí pendiente en Argentina, o sea, ya habiendo pasado, digo, somos mucho en el contexto latinoamericano de utilizar, si no, bueno, no, porque no es correcto hablar en el concepto de derecho comparado, pero sí como técnica de investigación en los demás sistemas tributarios, en el caso de la región. ¿No influenció la sentencia de Colombia o casos, por ejemplo, como el tema de México de haber ido a la tasa cero en IVA en el caso de productos de higiene? Porque por ahí leía un documento de usted cuando fue el tema del fallo de Colombia y decía, pues nosotros seguimos en la tasa del 21%, ¿no? Ya. Sí, influenció acá, como hablamos, en las agrupaciones feministas, que acá somos muchas y somos muy activas, activistas, y hemos logrado grandes cosas, y hay en todas las esferas, digamos, en todos los campos. Y bueno, y hubo muchas políticas a nivel, sobre todo locales, en cuanto a entregar y sigue habiendo, ¿no? Productos de higiene. O sea, hubo mucho cambio en relación a los ejemplos de Colombia y también de México y también los europeos, en cuanto a presupuestos públicos con perspectiva de género. O sea, colocar partidas dentro de los presupuestos que tengan que ver con la entrega de de los productos de higiene menstrual en forma gratuita a sectores vulnerados, por ejemplo, o en las cárceles, por ejemplo, en algunos ámbitos donde esos productos no llegan, digamos, pero en el IVA no se reflejó, digamos, sigue siendo. Lo que sí me parece interesante de las mujeres rurales, me acuerdo haber visto proyectos que no llegaron a ley, de mujeres de sello rural, que sí en cambio los he visto en México. Me acuerdo haber ido al supermercado en México, y en la góndola había paquetes no, en Colombia, perdón, de café, con el sello rural, digamos, un café hecho por mujeres, ¿no? O sea, por cafetales, donde, se ríe Lucy, me acuerdo lo compré, obviamente la imagen era Frida Kahlo, o sea, comercialmente era muy atractivo también, pero me lo compré también y le saqué foto, y yo lo incluyo mucho a veces cuando doy clase, porque explico, bueno, cuando uno dice, bueno, una política que tenga que ver con la industria destinada a mujeres, bueno, es que yo pueda ir a una góndola, tengo 5 productos y elijo el que fue producido, el que fue hecho en una tierra cultivada, trabajada por mujeres. Lo elijo porque es bueno, pero también porque quiero que mi dinero, mi consumo, vaya a una mujer. Acá no salió esa ley, no sé si Colombia tiene algo para darnos como ejemplo, pero hay proyectos cada tanto, y esos proyectos son de mujer rural, ¿no? Por eso, porque muchas mujeres con quintas o con algo más grande que una quinta, o sea, parcelas de tierra más grande que una quinta, pero bueno, la idea era fomentar eso y que el consumidor pudiera elegir que su consumo fuera esa mujer, ¿no? Era un lindo proyecto, no sé qué pasó. Muchísimas gracias. Bueno, pues otra vez el tiempo, y tendríamos que ir a la ronda final de conclusión. Doctora Lucy, ¿nos pudiera regalar alguna conclusión de esta sesión? Vimos de fiscal con perspectiva de género, dejar algo sentado
sí, en un segundo programa o un elemento de carácter conclusivo de la sesión, por favor. Sí, yo quisiera concluir de manera optimista diciendo que hemos sumado un escalón con los impuestos rosa, que hay mucho por hacer, que tenemos que hacer algo por los impuestos directos, que tenemos también políticas públicas como las que señalaba Agustina, no necesariamente de estirpe legal, pero sí de las agencias públicas que han fomentado los cultivos sanos o comunidades de mujeres. En La Guajira también hay unos programas lindísimos de artesanía que hacen estas mochilas guayú y los compramos y nos encanta lo que hacen. Son cosas bellísimas además, y esas son políticas públicas no legislativas, sino que se traducen en bienestar para poblaciones campesinas y olvidadas como las que viven en el desierto de La Guajira. Y pues aplaudo muchísimo lo que se ha hecho, pero nos falta muchísimo, no sé cómo decirlo, es inmenso, es inmensa la tarea que tenemos. Y en materia fiscal, pues romper paradigmas cuesta mucho porque no es lo tradicional, como lo dije al principio, son otras miradas a la igualdad, a la capacidad contributiva, a la solidaridad, y creo que hay que escribir un poco más esa perspectiva fiscal con la mirada de género. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, Paula, si fueras tan amable, un elemento conclusivo de esta sesión que hoy nos ha ocupado. Gracias, ha sido muy productiva y ha sido muy interesante escuchar a la doctora Agustina, la doctora Lucy con estos temas nuevos, Patti. Creo que el poner ya y hablar sobre el tema del derecho fiscal por condición biológica por sí mismo abre camino, y por sí mismo este sector tan propiamente tan pequeño que son las y los fiscalistas en estas mesas redondas, abrirlo, no sabes lo que permea socialmente, y eso yo lo aplaudo. Yo creo que yo dejaría de esta mesa las discusiones previas, ahorita hablar del otro tema que me interesaba, que era la devolución a través de programas sociales de la mujer indígena y la mujer campesina en relación con sus productos artesanales de vestimenta en particular, para que sea el equivalente a que no pagaran el IVA en estos productos y puedan entrar a este mercado ya más formal. Lo dejaré para otra ocasión, pero sí dejo mucho sobre las deducciones, bueno, dejan las panelistas mucho sobre estos temas, deducción sobre cáncer de mama en reconstrucción de mama, mujer en climaterio y mujer en menopausia, y creo que la cuestión del mercado laboral también para ellas, me quedo con eso, y me quedo con los compañeros con los comentarios de mis hermanas colombiana y argentina, que me da mucho gusto saludarlas. Gracias. Muchísimas gracias, Pau, agradecidos con tu participación. Y por favor, doctora Agustina, un elemento conclusivo. Muy breve, yo celebro este encuentro de diálogos, espero que se repitan. Me pone muy contenta, a los anfitriones y a vos, Patricia, también excelente como has llevado todos los temas, nos has hecho hablar. Creo que hay mucho más para recorrer, creo que hay mucho recorrido también, creo que somos 3 países, los 3 que estamos acá, que bueno, que tenemos cosas para contar, que eso es muchísimo. Hace poco participé de un evento en Costa Rica, donde nos reunimos a través del CIAT, con otros países de la región, un poco tratando de transmitir experiencias. Hay muchos países de la región, no voy a dar nombres, que están muchísimo más atrás, digamos, mucho más incipientes en estos temas, y que bueno, que les interesó muchísimo que contáramos un poco las experiencias que ya habíamos recorrido y que son muy necesarias, porque bueno, la situación de la mujer es bastante común a todos, y bueno, es bastante acuciante, ¿no? En general. Así que bueno, mi agradecimiento a todos,
a José y a Luis también, que han sido excelentes también participando. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Los agradecidos nosotros, doctora Lucy, doctora Agustina, doctora Paula, muchísimas gracias. El compromiso sigue adelante y ojalá y pueda haber la oportunidad del cauce para que esto también haga eco en nuestros legisladores, en nuestros países, en abono no solo de la región, sino del mundo, enarbolando los derechos de igualdad de la mujer y el elemento abandonando, ¿verdad?, los conceptos que no lo respetan y reconociendo este derecho por la biología. Los alemanes dicen que la tarea básica solo es reconocer lo que ya está y es lo que pedimos. Muchísimas gracias, por favor, Pepe y Luis José, agradecidos infinitamente por la invitación y por la capacidad de convocatoria y por el pensamiento de tener como uno de los temas que oriente este elemento que ustedes trabajan en IntelliJuris. Por favor, Pepe, si eres tan amable. Muchísimas gracias, Pati. Al contrario, los que estamos muy agradecidos somos Luis José y yo de escucharlas, de que nos permitan compartir sus conocimientos y sobre todo que nos permitan reflexionar y sensibilizarnos no solamente a nosotros, sino a todo el público que nos escucha sobre temas que están ahí en el cotidiano y que creo que hay que hacerlos visibles. Déjenme darle nuestro agradecimiento a nuestro público. Tenemos personas, espero que no se me escape nadie, pero tenemos a alguien de Michoacán, tenemos desde Venezuela, de San Luis Potosí, de Chiapas, de Argentina, de Chilpancingo Guerrero, de Puebla, del estado de Hidalgo y del estado de Tlaxcala. Como ven, tenemos participantes tanto del país como del extranjero, quienes han sido convocados gracias a su participación, a esta participación que mucho nos honra y que mucho agradecemos de corazón. Luis José, por favor, adelante para cerrar y para invitar a nuestro público a la siguiente sesión del próximo mes. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente a nuestras invitadas. Pati, muy agradecidos de manera muy especial por haber moderado este programa sobre equidad de género y derecho fiscal. Por supuesto, a nuestras invitadas, la profesora Agustina, la profesora Lucy, Paula, por favor, muy agradecidos, verdaderamente aprendiendo muchísimo aquí. No está por demás, ya nos están poniendo nuestros acompañantes, nuestros invitados también que nos acompañan de Sonora, de Ciudad Juárez, pues hombre, muy agradecidos de Aguascalientes, por supuesto, muy agradecidos de contar con todos ustedes. Realmente nuestra única intención con Diálogos Fiscales es difundir espacios de conocimiento con ópticas distintas, con temas que vayan un poquito más allá de Chihuahua, muchas gracias, con temas que vayan un poquito más allá de lo que normalmente escuchamos en lo cotidiano del derecho fiscal. Creo que esa es la forma en que podemos abrir espacios para desarrollar más nuestra disciplina, desarrollar más nuestra ciencia, y sin más, esperamos contar con su presencia el próximo viernes 19 de mayo a la hora de costumbre, con un programa también muy particular que es Cine y Derecho Fiscal, donde tendremos la participación de expositores de Venezuela y México. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Vale. Hasta luego. Gracias y un placer, Agustina. Gracias a todos. Gracias, colegas. Gracias. Hasta luego.